Entrando al tema de la fisiología de la tiroides, tenemos que entender que la tiroides tiene funciones en todos los sistemas conocidos en el individuo, básicamente la homeostasis de ellos. Y bueno, sabemos de primera que el yodo es esencial para el buen funcionamiento de la tiroides, sobre todo el yodo es indispensable para la formación de la tiroglobulina, que es la forma de reserva de la hormona tiroidea conocida como tiroxina, o tetrayodotironina, conocida como T4, siendo esta la predominante en la tiroides. Sin embargo, en el hígado, que como sabemos es la central del metabolismo, la tiroxina, que será la prohormona, por acción hepática pasará a la forma activa, la triiodotironina, aunque también la conversión puede ocurrir en otras glándulas anexas, como la hipófisis, conocida como la glándula pituitaria. Y bueno, como algunos sabemos, la activación de la síntesis de hormonas tiroideas está mediada por la tirotropina, conocida como la hormona estimuladora de la tiroides, abreviada TSH, producida por la hipófisis. La tirotropina tiene varios papeles como hormona mediadora. En primera, incrementa la proteólisis de la tiroglobulina, que es la forma de reserva de hormonas T3 y T4 en la tiroides como ya dije. También incrementa otras reacciones de síntesis de hormonas tiroideas, como son la captación del yodo, la yodación de bases, etc. La actividad de la tirotropina está mediada por otra hormona, la hormona liberadora de tirotropina, sintetizada por la hipófisis. Y bueno, para comprender la farmacología de la tiroides, es necesario conocer los pasos de la síntesis de hormonas tiroideas, para así ubicar los blancos terapéuticos. Primer paso, captación del yodo. El yodo procedente de la ingesta, pasa a la circulación en forma de yoduro, y será captado a través del transportador paralelo de sodio-yodo, abreviado NIS, que funciona como mediador del transporte activo de yoduro al interior de la célula en contra de gradiente electroquímico. Bueno, básicamente NIS está acoplado a una bomba sodio-potasio ACPasa. La tirotropina estimula la expresión génica de la proteína transportadora NIS y favorece la inserción de la dicha proteína en la membrana en una configuración funcional. Así, la disminución de las reservas de yodo tiroideo incrementa la captación de yodo y la administración de yodo puede invertir la situación al disminuir la expresión de proteína NIS. Y como dije, la captación del yodo está mediada por la hormona estimuladora de la tiroides. Segundo paso, oxidación y yodación, entre paréntesis, organificación. La oxidación del yoduro a su forma activa, el yodo elemental, se logra por la yoduro peroxidasa tiroidea, una enzima que contiene un grupo en que utiliza peróxido. Básicamente la reacción consiste en la yodación de un extremo de la tiroglobulina, que como ya dije, es el precursor, la forma de reserva. En la tiroides, la tiroglobulina está compuesta de por lo menos la unión de 700 levoenantiómeros de tirosina, que ya sabemos que es un aminoácido no esencial, en este caso sintetizado por el retículo endoplásmico de las células axiales de la tiroides. La reacción da origen a la formación de residuos de monoyodotirosilo conocido como T1, y diyodotirosilo, conocido como T2, en la tiroglobulina, justo antes de su almacenamiento extracelular en la luz del folículo tiroideo. Ahora bien, el mecanismo de formación de peroxidasa está ligado a receptores acoplados a proteínas GQ, por lo que un efecto dependiente de calcio en la producción de peróxido, puede ser un medio por el cual la TSH estimula la organificación del yodo en las células tiroideas. Tercer paso, formación de T3 y T4 a partir de yodotirosinas, que son las mono y diyodotirosinas, que ya vimos. Los pasos restantes en la síntesis consisten en el acoplamiento de dos residuos de diyodotirosilo para formar tiroxina, o de residuos de monoyodotirosilo y diyodotirosilo para formar triyodotironina. Estas reacciones oxidativas en apariencia son catalizadas por la misma peroxidasa tiroidea. Cuarto paso, almacenamiento de T3 y T4. Básicamente, las triyodotirosina T3 y tetrayodotirosina T4, y algunos residuos de yodotirosilos T1 y T2 se acoplan a una tiroglobulina, que es la que los va a transportar a la circulación. Quinto paso, proteólisis de la tiroglobulina. T4 y T3 se sintetizan y almacenan en la tiroglobulina y por tanto la proteólisis es una parte importante del proceso de secreción. Este proceso se inicia con la endocitosis, precisamente una pinocitosis del coloide desde la luz folicular en la superficie del vértice de la célula, con la participación del receptor de tiroglobulina, lo que resulta en una lisis enzimática de la tiroglobulina, que libera T3 y T4, pero también otros residuos de tirosilo acoplados a la tiroglobulina. Sexto paso, desyodación de T1 y T2.
Estas, como sabemos, son iodotirosilos que no van a tener ninguna función como hormonas tiroideas, debido a que son poco liposolubles, por lo tanto no podrán atravesar la membrana folicular para salir a la circulación. Sin embargo, el yodo y las proteínas se pueden reciclar para realizar nuevamente la formación de T3 y T4. La desyodación está mediada por una desyogasa 1, abreviada D1, que quitará el yodo a los iodotirosilos para volverlos a utilizar. Y el paso final, como T4 y T3 son mucho más liposolubles, atraviesan la membrana folicular para salir a la circulación. Y bueno, la triiodotironina es 4 veces más potente que la tetraiodotironina, pero para ser justos, y que una no se crea más que la otra, la proteína encargada de su transporte por la circulación, la proteína fijadora de tiroxina, es una globulina, que tiene mayor afinidad por la T4 que por la T3. Bueno, dije que la desyogasa 1 está presente en la misma tiroides, también hay otros dos tipos de desyogasa, pero tengamos en cuenta que la desyogasa 1 convierte la tetraiodotironina a triiodotironina, que como ya dije, es mucho más potente y activa que la tetraiodotironina. La actividad de esta enzima es mayor en el hipertiroidismo, y menor en el hipotiroidismo. La desyogasa 1 está presente en la glándula pituitaria, más concretamente en la adenohipófisis, al igual que en la tiroides como ya dije, también en el hígado, y riñones, y como ya dije, va a catalizar la conversión de tetraiodotironina a triiodotironina, que es más activa que la primera. La desyogasa 2, también cataliza la reacción de T4 a T3, pero está expresada mayormente en el sistema nervioso central, y la adenohipófisis. La actividad de esta enzima aumenta en el hipotiroidismo y disminuye en el hipertiroidismo, es decir, es todo lo inverso que la desyogasa 1. Mientras que la desyogasa 3, se encuentra en algunas células intestinales, y placentarias, y es similar a la desyogasa 1, cataliza la misma reacción de conversión de iodotironinas, pero esta va a isomerizar la triiodotironina resultante, es decir, que la convertirá en un enantiomero, siendo esta la forma de triiodotironina más abundante en el torrente. La actividad de la desyogasa 3 aumenta en el hipertiroidismo y disminuye en el hipotiroidismo. La triiodotironina tiene varios efectos. 1. Estimular la formación de la ARN polimerasa, que incrementa la síntesis de otras proteínas. Asimismo, también estimula la degradación proteica para formar otras nuevas proteínas. 2. Potencia los receptores adrenérgicos en las vías metabólicas de la glucosa, incluyendo el efecto de la insulina, por ende, afecta a los procesos de gluconeogénesis y glucogenólisis. 3. Potencia la degradación del colesterol. 4. También estimula los beta-receptores del corazón, lo que resulta en el aumento de la presión sistólica, y una disminución de la presión distólica, lo que aumentará el ritmo cardíaco y la fuerza de contracción. Y también potencia la síntesis de serotonina, y como ya vimos en el vídeo pasado. 5. Desarrollo del sistema nervioso central en el feto. 6. Regulación homeostática termorreguladora, es decir, regulación de la temperatura corporal. 7. Potencia y regula la síntesis de otras hormonas, entre ellas la eritropoyetina, encargada de regular la hematopoiesis. 8. Interviene en la regulación de gonadotropinas, entre ellas la hormona estimulante del folículo, encargada de la óvulo y espermatogénesis, y la gonadotropina coriónica humana, presente en el embarazo, y por qué no, también regula la somatotropina. Bueno, ahora veamos un poco de los receptores tiroideos. Los receptores tiroideos pertenecen a la familia de receptores intracelulares nucleares de tipo 2. Ellos poseen 3 dominios, uno dependiente del ligando, uno intermedio de unión ADN, y otro no dependiente del ligando. También posee una región D bisagra, y una región F terminal. El mecanismo de acción de estos receptores, consta de otra serie de pasos. 1. En ausencia de ligando, el dominio no dependiente del ligando activará un complejo con proteínas correpresoras. 2. El ligando, en este caso el T3, se unirá al dominio dependiente del ligando, formando un complejo con el receptor retinoide X, haciendo que las proteínas correpresoras se disocien, y esta señal atraerá a proteínas coactivadoras, entre ellas el ARN polimerasa, que activa la transcripción génica diana, que posteriormente realizará la traducción a proteínas que alterarán la función celular. Bueno, ahora ya que vimos la síntesis y distribución de hormonas tiroideas, vayamos al metabolismo y excreción.
La T4 tiene un tiempo de vida de 6 a 8 días, en el hipertiroidismo la vida de esta se reduce a 4, y en el hipotiroidismo aumenta de 9 a 10 días, bueno, aunque hay factores que no necesariamente implican una disfunción de la tiroides, por ejemplo, los estrógenos producidos en el embarazo, incrementan la producción de ácido siálico relacionado con la globulina fijadora de tiroxina, por lo que hay niveles altos de esta globulina en la circulación, por lo que implicará más unión a la tiroxina, por ende, el tiempo de eliminación de esta disminuye. Y ahora, el uso de ciertos fármacos como los glucocorticoides, los salicilatos, van a alterar la unión de la tiroxina a las globulinas, por lo que estas son excretadas con más facilidad. Y finalmente, vayamos a la parte de la farmacología. Pero para ello, vamos a recapitular los pasos de la síntesis de hormonas tiroideas para ubicar los blancos terapéuticos. 1. El yodo se reduce a yoduro, y este será captado por el transportador paralelo de sodio-yodo, acoplado a una bomba sodio-potasio-ACPasa. 2. El yoduro se oxidará nuevamente a su forma elemental, por acción de la yoduro peroxidasa tiroidea, y posteriormente ocurre una yodación de un extremo de la tiroglobulina, para dar lugar a yodotirosilos T1 y T2, este paso es conocido como organificación. 3. Formación de T3 y T4 por acción de la peroxidasa tiroidea. 4. T3, T4 y algunos restos de T1 y T2 se acoplarán a una tiroglobulina que los llevará a la circulación. 5. Ocurre una proteólisis, que disuelve la tiroglobulina transportadora, como T3 y T4 son lipofílicos traspasan la membrana folicular para pasar a la circulación. Y 6. Como T1 y T2 no son liposolubles ocurre una desyodación para quitarles el yodo y volverlos a usar para sintetizar las 4 hormonas otra vez. Ya teniendo bien claro la síntesis de hormonas tiroideas, ya tendremos en cuenta los blancos terapéuticos, para comprender la farmacoterapia para los padecimientos tiroideos. El primer grupo de antitiroideos, son las tionamidas, de estas, los más simbólicos, son el propiltiouracilo, el carbinazol, y el metimazol. Ambos son inhibidores de la yodación, inhibiendo precisamente la yoduro peroxidasa, que como ya dijimos, es la enzima que oxidará el yoduro a yodo elemental, y como vimos, el yodo elemental es el paso limitante para la síntesis de las hormonas tiroideas, de modo que al inhibir la yoduro peroxidasa, el yoduro no se transformará para sintetizar las hormonas tiroideas. También inhiben el acoplamiento, es decir, el paso donde la tiroglobina transporta los restos de yodotirosilos y yodotironinas al exterior. Y en menor medida, el propiltiouracilo también inhibirá la desyodación, que como vimos es la ruptura de los residuos de yodosilos para recaptar el yodo, de modo que no se podrá obtener yodo elemental de ellos, y como dijimos, la presencia de yodo elemental es el paso limitante para la síntesis tiroidea. De modo que, si suman los blancos de las tionamidas, van a 1. Inhibir la obtención de yodo como paso limitante, 2. Inhibir el transporte de derivados yodados al exterior, 3. Impedir la obtención de yodo de residuos de yodotirosilos, implicará un agotamiento moderado, que dura de 2 a 4 semanas, de las reservas de yodotironinas, lo que significa que las tionamidas requieren de alrededor del mismo lapso de tiempo para entrar en efecto. Pero una ventaja de estos, es que se excretan por vía biliar, siendo metabolizados por el hígado en un 90%. Ahora, segundo blanco, inhibidores tiroideos de blanco extendido, que son varios derivados yodados. Todos ellos contienen ya sea yodo elemental, como otras formas como yoduro potásico, ácido hidroyódico, yodoformo, ácido iopanoico, hipodato de sodio, lugol, etc. Bueno, básicamente todos estos fármacos consisten en una sopa de yodo, de modo que este implicará en una dosis mucho mayor, dando lugar al efecto de Wolff-Chaikoff. Este efecto consiste básicamente en una autorregulación del yodo debido a una sobredosis de este, y posteriormente esa sobredosis dará lugar a una inhibición de las yodotironinas, y esto, tiene efectos organificación del yodo, que es la formación de yodotirosilos, que son los precursores directos de las yodotironinas, y el transporte ATAS al exterior del folículo. De modo que todos estos pasos inhibidos, la organificación, y el transporte liberador, tendrán un efecto significativo en la baja de yodotironinas, viéndose reducidas en la circulación.
El efecto de Wolff-Chaikoff dura aproximadamente 10 días, y después viene un fenómeno de escape, que es cuando la organificación del yodo se reprograma y reanuda a su actividad normal, debido a la disminución de la concentración de yodo inorgánico secundaria a la baja regulación de la proteína NIS, específicamente en la captación de residuos de yodo, y esto tendrá un considerable aumento en la organificación del yodo, lo que estabiliza la actividad tiroidea. Por lo que, pasados el tiempo de efecto de los derivados yodados, que es aproximadamente 14 días, se necesita continuar la dosis, debido al fenómeno de escape producto del efecto Wolff-Chaikoff resultante de la sobreingesta de yodo. Tercer blanco, los inhibidores competitivos de la proteína NIS, que es la que transporta el yoduro a yodo. Dicho grupo de fármacos, son también llamados inhibidores aniónicos, esto es porque lo constituyen el anión tiocianato, el perclorato, fluoborato, fluosulfato, etc. Todos ellos bloquean la entrada de yoduro a la tiroides por inhibición competitiva de NIS, que como ya dije es el transportador acoplado a una bomba potasio-sodio, de modo que, los aniones al inhibir la bomba inhiben el transporte de yodo. Y finalmente, la última opción, la destrucción de la glándula tiroidea mediante el uso de yodo radioactivo. Este es, para ser más precisos, el yodo 131. ¿Qué me dirían si este isótopo radioactivo del yodo constituyó parte de la sopa radioactiva del desastre de Chernóbil? Bueno, retomando el tema, el yodo radioactivo emite partículas beta radioactivas, que fijan el yodo hasta a nivel del coloide. Esto inducirá a una pignosis, y posteriormente necrosis de la glándula, pero, dosis altas de yodo 131 pueden afectar a órganos vecinos. Sin embargo, una dosis menor puede resultar en básicamente no alterar la función tiroidea. Por esto, en una radioterapia se aplica el concepto básico de la disfunción artificial y la extracción quirúrgica, que es que el sitio a tratar debe tener la menor vascularización posible, y el tejido debe estar rígido para no afectar órganos vecinos. Para ello, es fundamental el uso de los beta bloqueadores en el tratamiento radiactivo de la tiroides. Tengan en cuenta que muchas de las manifestaciones tanto del hipertiroidismo como del bocio, son de naturaleza adrenérgica. Pero si no saben, existen beta bloqueantes selectivos, y no selectivos. De ellos, los que no serán de utilidad en varias manifestaciones patológicas tiroideas, como la tormenta tirotóxica post-tiroidectomía, y algunos síntomas de la enfermedad de Graves que también acarrea a tirotoxicidad, son los no selectivos, ya que poseen afinidad por el bloqueo tanto de beta 1 como de beta 2, siendo el propanolol el pionero, y el de elección en el tratamiento de patologías tiroideas, así como tratamiento auxiliar previo a la tiroidectomía mediante el uso de yodo 131. Al hacer el bloqueo, el propanolol disminuye proporcionalmente las respuestas cronotrópicas, inotrópicas y vasodilatadoras a la estimulación beta-adrenérgica, ya que es altamente lipofílico. Por ende, los efectos adrenérgicos negativos tendrán como resultado un aumento en la rigidez de la tiroides, y disminución en la vascularización, lo que es una situación favorable para el tratamiento con yodo 131. Ahora bien, en cuanto a los casos de hipotiroidismo, tanto los tipos de bocio atóxico, como el cretinismo, el hipotiroidismo resultante post-tiroidectomía, el tratamiento farmacológico por excelencia, es la levotiroxina, que básicamente es una tetrayodotironina, T4 pues, sintetizada artificialmente. Bueno, así como existe un enantiomero levogiro, también existe el dextogiro, pero la dextotiroxina fue retirada a pesar de que también tenía efectos sobre la hipercolesterolemia, acarreaba a efectos relacionados con la falta de oxigenación vascular, y falta de coagulación. Bueno, volviendo al tema, la levotiroxina sódica simplemente a nivel de receptores tiroideos se transforma en tiroglobulina, así que básicamente la levotiroxina es un reemplazo hormonal artificial.